Y así se iba detenido Néstor Segovia, el líder de los metrodelegados, en circunstancias totalmente vergonzantes. Estamos hablando de lo que fue directamente la detención no solo de uno de los metrodelegados, uno de los referentes de este movimiento, sino también de 15 compañeros, 15 referentes que junto a él estaban peleando por lo que consideran justo, por lo que consideran digno, esto es, abrir una paritaria que pueda lograr vulnerar el techo que el gobierno está poniendo del 15%. Una situación sumamente compleja, una verdadera represión salarial en esta persecución a los metrodelegados, y se vivió un día de furia realmente en toda la ciudad de Buenos Aires. Allí ustedes pueden ver las imágenes, cómo se estaban dando los distintos acontecimientos a lo largo de toda la mañana, durante el mediodía, y a partir de allí la detención nuevamente vergonzante por parte de efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Los metrodelegados se defienden, dicen: no somos delincuentes, estamos reclamando lo que consideramos justo. Y estas son las imágenes de las discusiones, cómo empezaban lo que era en este caso la intención por parte de la fuerza de seguridad de hacer desistir a los metrodelegados de lo que era en principio una medida de fuerza, hasta que la presencia de la policía de la ciudad debajo en las estaciones, sin ningún motivo aparente, termina generando esta reacción. Un verdadero caos se dio durante esta mañana. Fíjense ustedes lo que eran estos verdaderos desmanes, Y allí entonces Néstor Segovia, uno de los referentes de los metrodelegados, visiblemente agredido en este caso, y la policía de la ciudad que de esta forma trataba de llevárselo detenido. Las discusiones, las peleas, la tensión que iba en aumento. Y en este caso, bueno, una verdadera legión de policías allí en lo que eran las estaciones de la línea H. El subte es mío, no es tuyo. El subte es mío, no es tuyo. Manuel, a ver, Peralta, ¿escuchaste lo que dije yo? Tranquilo, estamos con vos. No me empujen, por favor. No, está bien, tranquilo. Camil. Despacio, por favor. Despacio. ¿Quién quiere diálogo, no represión? 39, decide. Vayamos al andén, comisario, y sigamos hablando. Vayamos todos al andén y sigamos dialogando. Hay que seguir hablando. Vayamos todos al andén. Somos trabajadores. Vení acá. Néstor está detenido. No tengo miedo. La reta me manda en cana porque estoy defendiendo a los compañeros. ¿Por qué te detienes? Porque disputo a paritaria. ¿Cómo te sacaron de ahí? ¿Cómo te sacaron? ¿Golpearon? Me golpearon a mí, al compañero. Me siguen golpeando ahora. No me dejan hablar, miren cómo me están pegando, comisario. No somos delincuentes, loco. No somos No me toques, te pido por favor. No me toques. Habla esto. No sé, yo lo único que le diga, la reta, te equivocaste. Yo no soy delincuente y que discuto paritaria. ¿A dónde te llevas, Néstor? Néstor, habla. Me llevan preso por discutir paritaria. Porque estamos defendiendo el bolsillo de los compañeros. Decime cómo te sacaron. Decime cómo te Yo sacaron. lo único le pido, para sacarte de ahí. le pido, escúcheme, Sí. escúcheme. Le pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, que paren por paritaria libre para todos los trabajadores. Bueno, el reclamo allí de Néstor Segovia. Estaba claro que lo que buscaban los metrodelegados era
habilitar una negociación, era vulnerar el techo del 15% que impone el gobierno. Y en este caso, bueno, ustedes estaban viendo lo que fueron realmente acontecimientos totalmente lamentables, ¿no? Donde tenemos que hablar de una represión salarial, de un mandato por parte del gobierno nacional que lo que busca es vulnerar la voluntad de los trabajadores, vulnerar lo que es, en principio, una negociación totalmente que tiene sentido común. En un contexto donde la inflación no se va a ubicar por debajo del 30%, hay trabajadores de las líneas de subterráneos que han firmado, no lo han hecho ellos, lo ha hecho gente de la UTA, con quien ellos tienen obviamente una situación allí para definir, que tiene que ver con la representación sindical, pero de todas maneras hablamos de una paritaria que se cerró en el 15%, cuando está clarísimo que los trabajadores en la República Argentina, todos aquellos que cerraron paritarias por debajo del 20%, van a tener una pérdida del poder adquisitivo, van a tener una vulneración de lo que es el poder adquisitivo de sus salarios y por ende también una pérdida de lo que es la calidad de vida, ni más ni menos que eso. Bueno, de eso estamos hablando, de esta represión salarial. Así se puede observar cómo empieza a modificarse lo que es la política económica del gobierno nacional, cómo empieza a verse lo que son los hilos que están ocultos detrás de lo que es la negociación que se emprende, ¿con qué? Bueno, con la fuerza de seguridad del lado. En este caso está claro que la policía de la ciudad de Buenos Aires no tenía absolutamente nada que hacer allí en las estaciones. La situación de los metrodelegados estaba claro que cambió a partir del momento donde se nota la presencia de la policía y hay una denuncia hecha durante la jornada de hoy, la hacía uno de los abogados de los metrodelegados cuando decía, ellos sabían, les habían dicho que si se movían del lugar donde estaban los iban a detener. Esto fue la denuncia que hizo una de las abogadas de los metrodelegados en el día de hoy, allí en la comisaría número 30 de Barracas, dijo claramente, ellos sabían que si se movían les habían advertido que los iban a detener. Bueno, es en ese contexto, ante la amenaza por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que los metrodelegados deciden, bueno, sencillamente hacer esto que están haciendo, que es caminar, y a partir de allí lo que es el accionar de la policía y las vergonzantes detenciones que se dieron, y lo vamos a estar discutiendo a lo largo de esta noche, porque está claro que si se utiliza un artículo del Código Penal, en este caso de lo que es la obstrucción de un medio de transporte, del recorrido del medio de transporte, para detener a alguien, a partir de mañana hay que detener a toda aquella persona que de pronto decida en algún momento cortar una calle, cualquier vía pública. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo artículo que se estaba citando desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo digo una contienda si uno quiere, pero claramente la situación de debilidad está siempre del lado de los trabajadores, la situación de debilidad está en aquellos que tienen la representación gremial y en este caso está claro que el proceder de la ciudad de Buenos Aires, que el proceder de la policía deja muchísimo que desear. Lo tenemos con nosotros a Claudio de la Carbonara, él es referente obviamente de los metrodelegados, así que ya le damos la bienvenida y le pedimos una primera reflexión, Claudio. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Seguimos exigiendo la liberación de nuestros compañeros que están detenidos todavía. La primera reflexión que hay que hacer es que es una represión salvaje, un reclamo no solo de los trabajadores del subte. Se está tratando de utilizar de ejemplo a los trabajadores del subte para dar un mensaje a toda la clase obrera en la Argentina. Aquel que sale a luchar, que se organiza, que pelea por sus derechos y en contra de los planes que tiene este gobierno, planes de ajuste que van desde las paritarias con tope, la inflación, los tarifazos, los despidos, las suspensiones, los cierres de fábrica, van a tener esta respuesta. Porque es lo que le exige también el FMI. El acuerdo con el FMI viene con esto, viene con la represión de fondo, porque no hay ajuste que pueda pasar sin la represión a la clase obrera. Esto lo vimos muchas veces en nuestro país y es lo que el gobierno está tratando de hacer. Ponernos de ejemplo a nosotros, que somos trabajadores que hemos defendido el derecho de los trabajadores del subte y también de los trabajadores que viajan en el subte, como ejemplo para que nadie pueda salir a luchar. Esta es la reflexión primera que yo quiero hacer, porque de la misma manera quiero llamar a la solidaridad de todos los trabajadores del país, de todas las organizaciones de trabajadores, de derechos humanos, políticas, sociales, a rodear esta pelea de solidaridad, porque si los trabajadores del subte
somos derrotados por esta política, la clase obrera de conjunto va a estar en peores condiciones, y de ahí también la exigencia a las centrales sindicales que deben dejar de hacerse los distraídos o ser cómplices en algunos casos y llamar a una respuesta organizada de todos los trabajadores del país, un plan de lucha nacional con continuidad para parar este plan de ajuste que están tratando de descargar sobre nuestras espaldas a sangre y fuego. Dele Carbonara, hoy más temprano daba una conferencia de prensa el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, decía: están tomando a los ciudadanos de rehenes. Digo, la visión del gobierno porteño se aleja mucho de los planteos que uno intuye que tienen totalmente sentido común. En este caso, pelear por una paritaria en torno a un piso que vulnere este 15% que intenta establecer el gobierno. Y por otro lado, lo que le quiero preguntar es esto: ¿hay una criminalización de la protesta en este caso? ¿A usted le parece que en este caso estaba justificada una detención de 15 referentes de lo que son los metrodelegados a partir de lo que fue en principio una medida de fuerza que se tomó? Bueno, criminalización de la protesta social de los trabajadores viene de hace mucho tiempo, no empezó con este gobierno, la hemos sufrido en varias ocasiones. Sí, lo que se vio hoy es una muestra más de una política que tienen los gobiernos para establecer o imponer los planes de ajuste. No hay ningún motivo para que se hayan llevado detenidos a estos compañeros. ¿Cómo es el paro en el subte? Los trabajadores que votamos en asamblea las medidas, vamos a nuestros puestos de trabajo y hacemos retención de tareas. En el caso mío, que soy conductor, me subo al tren, en mi cabina donde trabajo todos los días, y hago retención de tareas. ¿Qué significa? Que me quedo en el tren no se puede mover, porque si yo no lo manejo, no se mueve, y es el derecho a huelga, el derecho a protestar que tenemos, constitucional por otro lado. Y lo que hizo la policía hoy fue intentar, por la fuerza, sacar a los trabajadores de sus puestos de trabajo con palos, con gases, con golpes, inclusive a compañeras mujeres. Tenemos compañeras mujeres que han sido salvajemente golpeadas. ¿Para qué? Para poner o reemplazar a los trabajadores, que somos los que venimos teniendo la preparación, los que somos idóneos para mover los trenes, con personas que no están preparadas, que la empresa dice que son habilitadas, pero que nosotros no los conocemos, no sabemos quiénes son, o por la propia policía, que es lo que parecía que querían hacer a la mañana, reemplazar a los trabajadores por policías para mover los trenes. O sea, es ilegal todo lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, es ilegal la represión, y es totalmente genuino el reclamo de los trabajadores, que es que queremos discutir la paritaria salarial de nuestros compañeros trabajadores que han firmado con una organización sindical que no nos representa. La UTA tiene apenas el 9-10% de afiliación, de representación entre los trabajadores del subte, contra casi el 90% que tiene la GTCIP. Dele Carbonara, ahí estamos viendo los enfrentamientos que se dieron. Bueno, en realidad no son enfrentamientos. A ver, hay una situación de represión por parte de la policía realmente importante, que arrojaba gases lacrimógenos. Se entiende que se llevó a cabo lo que era un cordón policial, pero fíjense ustedes que allí, bueno, lo que hay es el accionar de la policía, en un contexto donde lo que hacían, en este caso, quienes estaban llegando, esto fue en la comisaría 30 de Barracas, bueno, lo que estaban reclamando era que tenía primero que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dar información de las 16 personas que se había llevado detenidas. En ese momento no se sabía todavía qué cantidad de personas estaba en la comisaría 30, qué cantidad de personas había sido trasladada a alguna otra comisaría o alguna fiscalía, y lo que se empezaba a verificar era una demora realmente importante e inexplicable en la detención de al menos entre 6 y 8 referentes gremiales. Bueno, finalmente después terminamos teniendo la información de que eran 8 las personas que estaban detenidas, y ustedes veían más temprano estos enfrentamientos, este accionar realmente vergonzante por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente reprimía, casi preventivamente, como se escuchó decir en algún momento a algún jefe de policía, casi preventivamente para que no se acercasen a la puerta de la comisaría, cuando lo único que se estaba tratando de hacer era, bueno, primero, tomar información que no se tenía en ese momento de cuál era el estado de salud y qué cantidad de personas y quiénes estaban, en este caso, en esa comisaría. Y por otro lado también, lo que hay que mencionar es que era totalmente inexplicable, incluso para los propios familiares de las personas que estaban detenidas, la demora que se llevó a cabo para llevar adelante lo que era un derecho que tiene cualquier persona detenida, esto es prestar una declaración indagatoria en una fiscalía. Bueno,
Allí ustedes pueden ver, esto pasaba en la puerta de la comisaría. Y esto, aunque parezca mentira, era la línea H de subterráneos. Esta mañana, totalmente militarizada la situación. Y en este caso, bueno, lo que ya era una secuela de el accionar, yo digo, desde todo punto de vista reprochable por parte de quienes llevaban a cabo esta negociación, cuando la denuncia que está hecha a partir de esta tarde es que los referentes gremiales de los metrodelegados sabían que estaban amenazados, sabían que si se ponían en marcha, sabían que si se movían apenas del lugar donde estaban, bueno, eso podía llevar a una detención. Dele Carbonara, hay una situación también que en ese contexto, digo, me parece que hay que mencionar, que es la pelea por volver a establecer lo que es una personería desde todo punto de vista gremial, que la justicia, que la Corte Suprema en este caso les ha denegado y que a todas luces, bueno, resulta como mínimo polémica, teniendo en cuenta que hay quienes sostienen que ustedes tienen mayor número de afiliados dentro de lo que son los trabajadores del subte y que son más representativos en términos gremiales que la propia Unión Tranviaria Automotor. ¿Cómo ve esta situación? No, primero hay que destacar que la conferencia de prensa de esta tarde del jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido una pantomima. Han mentido descaradamente diciendo que el fallo de la Corte nos impide a nosotros discutir paritarias. Es mentira, no dice eso el fallo de la Corte. El fallo de la Corte lo que plantea es que el trámite de la personería gremial, de nuestra personería gremial, debe volver al Ministerio de Trabajo. No impide eso que nosotros podamos representar a nuestros compañeros, que podamos discutir paritarias. Mienten cuando dicen que, como no tenemos personería gremial, según ellos, no pueden discutir con nosotros. Lo hicieron hasta el año pasado, este mismo signo de gobierno, cuando Macri era jefe de gobierno. Quizá algunos lo recuerden, lo mencionaba más temprano nuestro compañero Beto Pianelli. El paro de los 10 días que se dio, el famoso paro de 10 días en el subte, la negociación se dio con este sindicato en la misma situación que está hoy, con el gobierno de Mauricio Macri, que hoy es presidente. O sea, han mentido de todo punto de vista y aparte también cínicamente plantean que ellos quieren respetar la ley cuando son los primeros que no la respetan. Nos mandan la empresa Metrovías y el gobierno de la ciudad sanciones por liberar molinetes cuando intentamos no afectar el servicio, diciendo que es ilegal, cuando la propia justicia hace pocos días planteó que abrir molinetes es parte integral y extensiva del derecho constitucional a huelga. O sea, lo que hemos hecho nosotros desde el principio, desde hace 3 meses, es tratar de evitar cualquier conflicto pidiendo una mesa de diálogo. Al revés, la empresa y el gobierno de la ciudad han hecho todo lo posible para llegar a esta situación, porque, insisto, lo que quieren es tratar de ejemplificar con nosotros y tratar de amedrentar y poner en caja a toda la clase obrera, preparando lo que se viene, que es un ajuste mucho más profundo del que ya venimos viendo. Dele Carbonara, nos vamos a ir ahora a, uno de los escenarios sin ninguna duda del día de hoy. Estamos hablando de la comisaría número 30, allí en Barracas, donde se dieron situaciones realmente dramáticas. Está Nicolás Munafó y ya lo contactamos. Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Bueno, aquí sigue el dramatismo, no como las imágenes que ustedes compartieron cuando los manifestantes que vinieron a pedir la libertad de los 8 detenidos que estaban aquí en esta comisaría 30, bueno, esa represión de la policía, pero sí el dramatismo de la gente que está aquí afuera esperando entonces el traslado de estos detenidos hacia la Fiscalía 12, allí en Barrio Norte, en lo que es Uriburu y Coronel Díaz, para que la fiscal hable entonces con estos detenidos y que después, según todo indica, por la causa que tienen, sean liberados. Aquí ahora en la comisaría, Julián, quedaron 7 personas porque, como ustedes también recién mostraban la imagen, ya Néstor Segovia fue trasladado al hospital Argerich con un cuadro de presión de 180. Había tenido estos problemas a lo largo del día que después se acrecentó y por eso han decidido entonces el traslado en la ambulancia minutos antes de las 8 de la noche hacia ese nosocomio que queda
aquí también en Barracas para, bueno, que tenga una buena salud. Sigue en calidad de detenido, ¿no? Néstor Segovia, el líder de los metrodelegados. El resto de los detenidos que queda aquí son Flavio Baigorria, Ariel de la Torre, Ariel Leguizamón, Cristian Landaburu, Manuel Campañés, Daniel Romano y Emanuel Gutiérrez. Estas 7 personas que en minutos nada más, Julián, ya van a ser trasladados. Sí. Han puesto, como ustedes ven en la imagen, esas camionetas de la policía de la ciudad, donde van a ser sacados. Entonces, ahora van a abrir el portón porque va a ser otra la camioneta que va a ingresar para trasladar entonces a estos 7 detenidos. Lo que también ven ustedes, Julián, es un importantísimo operativo de seguridad. Así ven ustedes lo que es la infantería de la policía de la ciudad, entonces, en ese primer cordón, detrás de la camioneta de la policía de la ciudad donde van a ser trasladados, también hay policías custodiando entonces la salida de estos 7 detenidos, que va a ser en breve. Ya han dispuesto entonces las camionetas puestas de cola contra la puerta de salida. Allí ingresa otra camioneta, va a ingresar otra más y en estas mismas van entonces, Julián, a trasladar en minutos nada más a estos detenidos hacia la Fiscalía número 12 que queda allí en Barrio Norte. Muy bien, Nicolás. Vamos a volver allí en cualquier momento. Hablábamos más temprano, ¿no? La cantidad de horas que se demoró la justicia en tramitar lo que es este traslado a las fiscalías para que se les tome la declaración indagatoria realmente es lamentable, inexplicable en algún punto, y la razón por la cual se estaban dando durante la tarde lo que son los incidentes que estábamos repasando. Realmente lamentable toda la situación durante toda la jornada. Y por supuesto también vamos a estar nuevamente sobre este tema analizando cuál fue la respuesta por parte del gobierno porteño. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero inmediatamente vamos a volver al tema de los metrodelegados, pero en este caso hablamos de la furia de Elisa Carrió, más explosiva que nunca, y por supuesto también en este caso abroquelando todo lo que es el frente de defensa del gobierno nacional. ¿Contra qué? Bueno, contra una situación que se veía venir en opinión de muchos economistas, de muchos analistas, pero que en definitiva el gobierno termina utilizando para victimizarse. Esto es lo que está haciendo en este caso Elisa Carrió. ¿Qué está haciendo? Bueno, directamente acusar de golpistas, le suena conocido, acusar de golpistas a sectores del sector productivo puntualmente, digamos, distintos rubros que han sido señalados como parte de lo que se supone que es una amenaza para voltear al presidente Macri y para debilitar lo que es la jefatura de gabinete. Hablamos allí de Marcos Peña, de Mario Quintana, de Gustavo Lopetegui. ¿Qué dice Carrió? Carrió dice exactamente que las presiones son para que el gobierno devalúe, que las presiones tienen que ver con un desgaste político que se está buscando generar adrede al gobierno nacional. Escuchémosla. ¿Quién aprovecha esta situación? La Unión Industrial Argentina, que desde que yo tengo uso de razón y estudié la historia y está marcada, cuando va a haber es devaluacionista porque no es competitiva. La industria nacional es devaluacionista, se lo digo ya. Y además de empresarios, a veces sin empresas, como de... Bueno, allí estaba, Elisa Carrió. Uno podría decir más polémica que nunca, pero en rigor, Elisa Carrió viene ejerciendo de defensora de pobres y ausentes, en este caso de defensora del gobierno nacional, nada más y nada menos, que la ha utilizado desde el día 1 de la corrida cambiaria. ¿Para qué? Bueno, para plantear que hay distintos sectores que lo que están buscando es volver más inestable la gobernabilidad en la República Argentina. Es insólito, ¿por qué? Y le digo solamente esto, porque es el mismo gobierno que en algún momento se enorgullecía de la cantidad de dólares que ingresaba al país, producto de lo que era, se suponía, inversiones que de alguna forma eran producto de la confianza en la economía argentina. Claro, cuando esos dólares empezaron a salir del país, se transformó en un embate del golpismo de algunos sectores de la sociedad y puntualmente de algunos sectores industriales. Bueno, de este tema vamos a estar hablando. También es un momento
muy delicado para quienes conforman lo que es la jefatura de gabinete, puntualmente Mario Quintana, quienes ustedes saben ha sido denunciado como uno de los referentes de la firma Pharmacity. Aún hoy se dice Mario Quintana toma decisiones en lo que es la firma Pharmacity y por eso distintas reacciones a lo largo de los últimos días. Puntualmente una de ellas tiene que ver con Fernando Espinosa, que acaba de presentar un proyecto ¿para qué? Para proteger a lo que son las pequeñas y medianas farmacias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel país, ¿no? Ante el avance de lo que son las grandes cadenas, en este caso puntualmente, producto de lo que es la denuncia de Mario Quintana, estamos hablando de un proyecto que sin ninguna duda va a dar que hablar. ¿Por qué? Porque protege a un sector importantísimo, importantísimo de la sociedad. Bueno, vamos a hacer de alguna manera un análisis de lo que está diciendo Carrió. Realmente es insólito desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque Carrió lo que dice es: la Unión Industrial Argentina, y lo vamos a estar hablando, la Unión Industrial Argentina ha ejercido presión ¿para qué? Para devaluar la moneda. Son devaluacionistas y lo que están buscando es un dólar cada vez más caro. Fernando Alonso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carrió puede decir eso, ¿no? Lo cierto es que hubo un golpe de mercado y los que peor la pasaron en este contexto fueron los industriales. Tuvieron casi un mes en una economía sin valor de referencia al principal precio que tiene, el valor del dólar. Sin el valor del dólar no se puede armar ninguna estructura de costo en la Argentina. Y no fueron los industriales los que presionaron para que se devalúe. Fue el mercado, fueron los que apoyaron a este gobierno, fueron los que trajeron los dólares para sumarse a la bicicleta financiera que planteó Federico Sturzenegger desde el Banco Central, fueron los que trajeron los dólares para comprarle los bonos a Caputo. Y ahora, cuando apenas percibieron que podía haber alguna inestabilidad, rápidamente se pasaron a dólares y se fueron del país. Y eso fue lo que generó la devaluación. No fueron los industriales que, especialmente los pequeños y medianos, porque se habla de la UIA y Carrió habla de la UIA como si fueran solo grandes empresas. La UIA claramente está en las grandes empresas, pero también está las pequeñas y medianas, sí, y son la mayoría, y esas son las que se vieron muy perjudicadas en este contexto. José Urtubey, dirigente de la UIA, buenas noches. La pregunta es, ¿la Unión Industrial Argentina es golpista, como dice Elisa Carrió? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer término me parece que son declaraciones irresponsables de quien es uno de los pilares centrales de esta coalición gobernante, en donde en un momento muy difícil, sobre todo la semana pasada y la anterior, creo que por lo menos deberían tener la madurez como dirigentes de buscar mesura, buscar acercar posiciones. Desde ya son falsas e irresponsables e inmaduras. Y digo irresponsables porque quien maneja la política económica es el gobierno. Desde el año pasado, inclusive en este mismo programa, yo vengo diciendo que las políticas de las LEVAX para contener la inflación era la equivocada. Me parece que también era previsible la suba del dólar a nivel internacional por la reforma impositiva de los Estados Unidos. Por otro lado, también quienes, en virtud de las políticas económicas, atrayeron a fondos especulativos fue eventualmente quienes trabajan en el ministerio, no un sector en particular. Por eso, la verdad que duelen estas declaraciones, pero también entiendo, fue una semana difícil para Carrió la pasada porque instó a la muerte de una persona, de Durán Barba. Por otro lado, también a los productores del agro los llamaba antipatria. Bueno, se ve que en la perinola ahora le tocó a la industria, pero desde ya que son declaraciones que no contribuyen a buscar una solución a un momento complejo. Ahora, Urtubey, el gobierno no se equivoca de una forma realmente muy importante cuando ataca al sector del agro, ataca a lo que es la industria y de alguna manera sigue emitiendo señales únicamente para el inversor del exterior, sigue prometiendo, sigue negociando con el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para conformar al inversor extranjero cuando en la Argentina los propios argentinos son los que invierten muchísimo más que el inversor extranjero. A ver, por lo menos sería interesante que se aclare que son declaraciones a título personal de Carrió. Desde ya creo que hoy tuvimos reunión con el ministro Caputo en la Unión Industrial Argentina y la verdad que por lo menos vi un ministro consciente de las necesidades de dar un giro y empezar a pensar en un modelo
sustentable económico de mediano y largo plazo, en donde obviamente el desafío más importante es ver cómo se desarma o se desarticulan estas LEVACs y pasamos, sí, bajando lo que es las tasas del central en estos días al 40% a un nivel razonable, porque hoy más que la inflación, o además de la inflación, me preocupa muchísimo el mercado interno, la actividad económica interna, y esto es en alguna medida lo que la Argentina necesita en términos de buscar un modelo desarrollista. Muy bien, Urtubey. Sí. Carrió dijo, Mendiguren no tiene industria. Recién el Vasco por el chat dice que me canje los pasajes para pagar la próxima quincena si quiere venir a la fábrica. Claro. Dice, produce telas industriales y zapatillas, creo. Por eso te digo, y vos describías... ¿Mendiguren es un industrial? Por supuesto, y vos describías recién, la Unión Industrial está compuesta en un 80% por pymes. Pymes del interior, pymes territoriales, sectoriales. Vuelvo al punto, necesitamos en Argentina entrar en un círculo donde estemos todos enfocados a buscar políticas desarrollistas, no ir a buscar culpables y responsables. Bueno, nos metemos ahora con un tema que habíamos anticipado. Estamos hablando del caso Pharmacity y uno de los referentes de la jefatura de gabinete, hablamos de Mario Quintana. Bueno, sobre él también hablaba Carrió y lo hacía de esta manera. ¿La Argentina corporativa es golpista? Cuando usted dice ellos, ¿a quién se refiere? A ellos diría el Círculo Rojo, a ellos diría la corporación política tradicional, tanto PJ como Radical. Es creíble lo que dice Elisa Carrió, la conjura del kirchnerismo, la conjura de los laboratorios, la conjura de la Unión Industrial Argentina, todo para debilitar al presidente Macri, todo para tratar de esmerilar lo que es el poder del jefe de gabinete. En definitiva, la verdad que deja muchísima incertidumbre Elisa Carrió cada vez que habla. Se lo pregunto también a Edgardo de Petri. De Petri, buenas noches, ¿cómo le va? Dale, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué le parece? Bueno, me parece que son intentos de justificar un modelo económico que es de saqueo de la Argentina. Es imposible ir a un modelo industrial y desarrollista con un gobierno que pone el dólar a 25, que eso genera una licuación de salarios tremenda. El salario de hoy para los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, es la mitad en términos de dólares. Está claro que el objetivo del gobierno es bajar salario y es bajar jubilaciones. Ya la bajaron el año pasado con la mal llamada reforma previsional, que fue un saqueo a los ingresos de los jubilados. Y está definiendo un modelo exportador de materias primas. Simplemente, me parece que acá el gobierno está consolidando un modelo agroexportador de materias primas. La industria y los trabajadores son los que pagamos esta crisis y está habilitando negocios para los exportadores. Negocio para Pharmacity, que bueno, Quintana, el ingreso de Pharmacity a la provincia de Buenos Aires va a destruir a las farmacias, que son farmacias de familias en el conurbano bonaerense, en el país, de familias tradicionales. En mi distrito de Lanús hay 140 farmacias. El ingreso de Pharmacity pone en riesgo esas pequeñas empresas, pequeños comercios de la actividad. El negocio terrible de los tarifazos. A ver, no sé qué habla realmente Carrió. Gas del Norte ganó 370 millones de pesos el año pasado. Edesal, 136 millones de pesos. Gas del Sur, 460 millones de pesos. YPF, 503 millones de pesos. Pampa Energía, 4.716 millones de pesos. Edenor, 691 millones de pesos. Entonces, me parece que acá el problema es que hay un modelo que se afirma en sectores exportadores concentrados de la economía. El otro ganador son las empresas, aquellas privatizadas de los servicios, y los bancos. Los bancos están haciendo negocios escandalosos a tal punto que se festeja que ya han renovado las LEVAC de 640.000 millones de pesos en el año y hay una ganancia del 40%, que significa casi 700 millones de pesos por día. Mientras tanto, ¿quién paga? Paga la industria, todo el sector vinculado al mercado interno, o las empresas grandes, pero que colocan su producción en el mercado interno, los trabajadores y los jubilados. Eso es lo que no quiere discutir Carrió, evidentemente. A ver, un modelo que no está concentrado en lo que son los motores de la economía, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el consumo, lo que tiene que ver con la inversión. La inversión no termina de llegar, la inversión que prometía el gobierno nunca llegó, en definitiva. El gobierno no activa lo que es la demanda agregada, el consumo, desde todo punto de vista, uno de los motores centrales. La exportación tampoco arranca y lo que
que es el gasto público, es la promesa del recorte ante el Fondo Monetario Internacional. Son los 4 motores que tienen los países, son 4 motores que hoy están prácticamente, trabajando por debajo de lo que son las capacidades. La Argentina no termina de crecer, crece apenas por encima del 1%, y está claro que en ese contexto la industria es fundamental en cualquier país del mundo, y en este caso en la Argentina parece la gran olvidada. Se lo pregunto a Damián Regalini, empresario textil. Regalini, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con la industria en la Argentina? La industria la está pasando realmente muy mal desde que asumió este gobierno en el 2015. La burrada que dice Carrió respecto al funcionamiento de la economía y al funcionamiento del sector productivo, hace semanas fue respecto a los pequeños productores del campo y ahora respecto de la industria, que yo me niego a pensar que es producto de su ignorancia, sino creo que forma parte de una estrategia del gobierno de desviar la atención de lo que es, como decía acá Gerardo de Pietri, de lo que es el saqueo que estamos viviendo los argentinos por parte de los sectores financieros. Las ganancias que están teniendo los bancos nacionales y extranjeros en este momento es extraordinaria, y el sufrimiento que estamos teniendo los pequeños industriales y los pequeños productores del campo es terrible. No ha habido una sola política económica de este gobierno que haya beneficiado a ninguno de los dos sectores, ni al sector productivo de las pymes industriales, ni al sector de los pequeños productores agropecuarios. Por otra parte, si hay una entidad que ha sido muy tibia, demasiado tibia, con este industricidio que estamos viviendo con este gobierno, fue la Unión Industrial Argentina. Acusarla de golpista, a mí me da risa. A ver, Urtubey, no sé qué tiene que responderle. Totalmente, mira, a ver, vamos a lo que son los números de la industria. Y 2016 se cayó 6 puntos respecto a 2015, fue el peor año de los últimos 10. 2017 recién se estaba recuperando un punto, con tasas al 38% gran parte del 2016. Y ahora, para darte un número, todavía estamos 4 puntos abajo que 2015 en el 2018. Entonces, en alguna medida, acá está claro que se necesita una pyme. Es imposible poder funcionar y producir con tasas arriba del 40%. Eso es imposible. Descuentos de cheques que llegan al 70%. Creo que se cometió el error desde mi punto de vista, y lo digo desde hace 1 año y medio para no hacer leña del árbol caído, de buscar combatir la inflación a partir de políticas que daban lugar a la especulación, como eran las LEVAC. Creo que ahora, para hablar un poco de la salida, deberíamos buscar cómo fortalecer oferta productiva. Y esto viene de la mano de, a la inversión hay que incentivarla, hay que permitir desde lo tributario tener un anclaje mayor para que la inversión pueda llegar a la Argentina y también la local. Tenemos que buscar también, por otro lado, bajar drásticamente en breve lo que son las tasas de referencia. Es imposible arriba de un 40% que funcione ni una pyme, ni un servicio, ni un comerciante, ni un productor. Es imposible. Y para eso claramente tenemos que tener un modelo de desarrollo que equilibre las variables, porque vos no podés, por ejemplo, ir por la escalera en términos de lo que es la reforma impositiva a 5 años gradualmente, ir por el ascensor en la política monetaria. Regalini, muy breve le pido. No, lo que decía José es cierto. Nosotros lo que necesitamos, los industriales, necesitamos, contrariamente a lo que dice Carrió, necesitamos políticas de estímulo. Tenemos un montón de industrias capacitadas y tecnologizadas con maquinaria del año 2016-2017 y están al 60% de su capacidad. Hay maquinaria parada en Tucumán, en Corrientes, hay telares Meyer que son de los más modernos en el rubro textil, que están frenados porque hay un parate muy importante en la industria y que tiene que ver con la falta de competitividad que genera este gobierno. Las tasas que regula este gobierno no nos dejan trabajar. La depresión del mercado interno que ha generado este gobierno tampoco nos deja trabajar. La falta de competitividad la generan ellos, no nosotros. Yo le invito a la doctora Carrió a que venga a mi fábrica y que conozca la maquinaria que tengo y luego hable de competitividad. Bueno, a ver, hay que decir en este caso que el gobierno en el día de hoy, hace apenas algunas horas, acaba de confirmar a través de lo que es el Banco Central una tasa de interés del orden del 40% como referencia para toda la economía. Está claro que ninguna economía del mundo puede funcionar con una tasa del 40% y ninguna economía puede pretender traccionar, tener reactivación económica si se paga muchísimo más por dejar el dinero en el banco que por ponerlo a producir. No hay ninguna duda, me vamos a volver a este tema porque me parece fundamental. Nos metemos con otro que también va a tener un impacto enorme, enorme, no solo en la economía, en la macroeconomía, sino también en la pequeña economía, sobre todo la doméstica, porque se viene otro naftazo, señoras y señores,
y es el ultimátum de las petroleras. Ustedes saben, hubo un acuerdo para congelar los precios de las naftas. Las naftas se rigen por dos parámetros, Por un lado el tipo de cambio, por otro lado lo que es el precio internacional del barril de crudo. Bueno, ambos parámetros subieron en una forma pronunciada en las últimas semanas. El gobierno salió de apuro a tratar de congelar lo que era este precio por 60 días, pero está claro que en este caso las propias petroleras quieren reformular el pacto que hicieron con el gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente están experimentando pérdidas toda vez que el precio internacional del barril de crudo, y ustedes pueden ver lo que es la variedad Brent, bueno, prácticamente está llegando a los $80 por barril, y a esto se suma la depreciación del peso, la devaluación que tuvimos en la Argentina en las últimas semanas. Reclamo de las petroleras, atraso en surtidores de más del 25%, y el acuerdo que mencionábamos recién, precios congelados de las naftas y el gasoil en surtidores por 60 días. Atención a la fecha, porque es el 30 de junio, pero está claro que hay más detrás de esta negociación. Los datos los tiene Fernando Alonso. Fernando. Bueno, el tema es que las petroleras dicen que entre el atraso por la devaluación y por la suba del crudo, a fin de año van a acumular este 25% de atraso en el valor de los combustibles, de la nafta y del gasoil. Lo que está negociando con el gobierno es que sea el gobierno el que las compense por lo que van a dejar de ganar por este atraso en el precio de los combustibles. En el pasado, el precio de referencia del barril regía para el mercado interno y la compensación era entre compradores y vendedores, entre productores y destiladores del petróleo. El gobierno lo único que hacía era funcionar como administrador de ese mercado, pero las empresas compraban y pagaban al precio de referencia local. Ahora va a ser el gobierno que las compense. Es una situación, la verdad que llama mucho la atención que este gobierno, que se ha preocupado tanto en bajar subsidio como está castigando a los usuarios de los servicios públicos, ahora quiera compensar a las petroleras con un subsidio por lo que van a dejar de ganar en esta mitad del año. ¿Te imaginas que si el gobierno no logra este acuerdo, el impacto que vamos a tener sobre los precios de toda la economía va a ser brutal? El consumidor va a tener... Hablan de un precio de la nafta de 38 pesos el litro, si vos dejás librado al mercado el valor del combustible. 38 pesos el litro, dice que sería el valor de equilibrio de los combustibles. ¿Cuánto, Fernando? A ver, de vuelta. 38 pesos el litro de nafta. El litro de la nafta premium. La de mayor... Una locura realmente, ¿no? Te das cuenta que el gobierno culpa a los industriales por la devaluación y por la inflación. Bueno, tiene que preocuparse en regular mejor los mercados, porque si deja libre como dejó el mercado de los combustibles, se le disparan todos los precios de toda la economía. Edgardo de Petri. Bueno, yo creo que el gobierno el gobierno ha dolarizado la economía. El gobierno libera y dolariza el precio de los combustibles, como dolariza el precio de la energía eléctrica, como dolariza el precio del gas. El gobierno ha dolarizado los alimentos. Cuando bajan las retenciones al trigo y bajan las retenciones al maíz, es lógico que los harineros también en el mercado interno quieran recuperar ganancias vía la devaluación. En vez de exportarlo, venden en el mercado interno al mismo precio. El gobierno ha dolarizado el precio de los medicamentos. Sí. Evidentemente acá esto está inducido por el gobierno, y con un sector, como dijo Ratazzi, a Ratazzi le conviene $1.26. Ahora, claro, el que no le conviene $1.26 es a los trabajadores, que han perdido su salario. No hay ninguna salida para las pequeñas empresas, para los pequeños comercios, si no es a través del mercado interno. Si no hay un fuerte incentivo al mercado interno, esto es decir, mejorar salarios. Si uno dice, los trabajadores están firmando 15% de promedio salarial contra una inflación del 35%, es evidente que las pymes también sufren la recesión, porque no hay consumo. Si no hay consumo, no hay producción, y si no hay producción, no hay inversión. Y ahí el Estado, en vez de jugar un rol protector de este sector, evidentemente lo que hace es desarmar todas esas protecciones que tuvieron y liberan los mercados. Y el mercado se libera y pone un ordenador que es el dólar. Cada vez que aumenta el dólar, ese dólar y ese precio se pasa a los productos de la economía. Y el único que no se actualiza es el salario y son las jubilaciones. Ahora, en este caso hay un agravante que me parece que es importante. Uno puede estimar que cuando hay una devaluación, el precio de, por ejemplo, un alimento que exporta Argentina termina remarcándose en pesos, y eso tiene un impacto a nivel doméstico. Ahora, en el caso de los combustibles,
Estamos hablando de una decisión del gobierno nacional que tomó en octubre del año pasado liberar el precio, atarlo a lo que es la cotización internacional, atarlo también a lo que es el tipo de cambio, y sin embargo es una medida que termina revisando el propio gobierno antes que reconocer que lo que hizo quizás estuvo errado o en todo caso no correspondía para esta etapa del año o directamente este año, ¿no? Donde se prevé que haya una reactivación en el precio, sin ninguna duda a nivel internacional, y donde obviamente, digo, hay un mandato por parte del Fondo Monetario para devaluar la moneda. Regalini. No, yo lo que quería sumarme un poco a lo que decía Gerardo respecto a la devaluación. El 90% de las empresas en la Argentina, de las industrias en la Argentina, viven del mercado interno. Y hoy esta devaluación no ayudó a la industria, porque en este escenario, en donde tenemos un mercado recesivo, tenemos una tasa de interés altísima, tenemos paritarias que se negocian por debajo de la inflación, con una inflación que no ha podido ser frenada, la verdad que una devaluación lo que hace es seguir limitando y seguir agrediendo el bolsillo del trabajador. Y al fin y al cabo el trabajador es un consumidor para el 90% de las industrias de la Argentina. Y ese trabajador, si tiene menos plata, no nos va a comprar. O sea, lo que dijo Carrió respecto es una barbaridad. Y sobre todo en este escenario, porque tampoco vamos a negar que una devaluación es una herramienta que permite la competitividad, sobre todo de las industrias en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Pero en este escenario, justamente todo lo contrario. José Urtubey. Sí, yo creo que me gustaría sumar un concepto con el incremento de los combustibles, que son los fletes, las distancias. Nosotros que venimos del interior profundo, desde Salta, te imaginarás que el incremento desmedidos en los costos de combustible para traer una mercadería desde el norte a los puertos para intentar exportar, le pega directo a la pyme, a la empresa, le pega directo a quien está produciendo, por lo cual creo que también, hay que buscar un programa de desarrollo económico que equilibre todas estas variables, porque si no, un día vamos a estar quejándonos por el gasol, otro día vamos a estar quejándonos por los servicios públicos y así por el estilo. Creo que tenemos que buscar una salida. Mi expectativa es que el financiamiento, la supuesta espalda financiera que se logre, sea esa la discusión. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? El dinero tiene que ir a la producción, tiene que ir a encender motores de desarrollo, tiene que ir a las pymes, tiene que ir a generar empleo local argentino, no para seguir manejando y manteniendo las políticas de la LEVAX. Bueno, hablamos de empleo, hablamos de desarrollo, hablamos de sectores que están sufriendo lo que es en este caso una retracción desde el punto de vista de los derechos, las reformas laborales que se están haciendo en todo el mundo y principalmente en Francia, donde ya se viene aplicando todo lo que es, en principio, el impulso del gobierno francés de Emmanuel Macron para llevar a cabo estas reformas que también se han dado en parte en la Argentina y el gobierno promete, al menos intenta, llevarlas a cabo a lo largo de este año. Y lo tenemos a Pedro Brieger con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, es como vos decís, hoy hubo protestas en Francia en contra de las políticas de ajuste y vamos a ver que algunos de los temas que ustedes estaban tratando están íntimamente ligados. ¿De qué estamos hablando? Plan de privatizaciones, recortes, donde en los servicios públicos, aumentos en algunos de estos rubros, pequeños, pero aumentos de todas maneras, despido de empleados públicos en la salud, hasta la policía se sumó hoy a la huelga. Hay que tomar en cuenta que en Francia existe el derecho a huelga desde 1864. Tiene décadas, siglos en realidad, hay toda una historia de huelgas en Francia. Ahora, ¿por qué digo que los temas están ligados? Porque nosotros estamos viendo imágenes ahora de Francia, pero en Brasil los camioneros paralizaron el país por el aumento de la nafta. El gobierno está viendo cómo le quita algún pequeño impuesto para ver si puede equilibrar, pero están en un paro indefinido los camioneros. Es un golpe muy duro para el gobierno de Michel Temer. También, por supuesto, hay que tomar en cuenta la situación política. Lula el sábado próximo, por supuesto, presentando su candidatura. Así que estos temas que ustedes estaban tratando están ligados. Tiene que ver con tarifazos, tiene que ver con despidos, tiene que ver con recortes en el ámbito público, y uno podría agregar un elemento que tal vez lo diferencie de Francia, que es muy autóctono, que es muy nuestro, respecto al subte que ustedes estaban hablando, que tiene que ver con los malos servicios que se otorgan. Intento de aumento, que por ahora fue frenado, de la tarifa,
un muy mal servicio y la famosa promesa, por supuesto, de extender la línea del subte 10 kilómetros al año, algo que, por supuesto, quedó en el olvido, pero por algo lo llaman subterror, ¿no? Porque la situación es realmente bastante mala, más allá de esto que ustedes planteaban respecto de también el derecho a huelga en la Argentina. Pedro, son muchos los países que han hecho en el último año, por lo menos a través de lo que son sus parlamentos, un intento por llevar a cabo políticas de ajuste. Son más de 120, 130 países, si no me equivoco. Digo, las repercusiones son siempre similares, siempre hay una resistencia fuerte, como estamos viendo en el caso de Francia. No, no siempre. Francia tiene una tradición de lucha importante. Esto depende de cada país. La Argentina tiene una tradición de lucha muy importante. Bueno, acá hay un agregado también que tiene que ver la intervención del Fondo Monetario Internacional directamente en la Argentina, o por lo menos se piensa que es lo que va a suceder o es lo que quiere el gobierno, la intervención. En Francia no está la intervención del Fondo Monetario Internacional como nosotros lo conocemos, pertenece a la Unión Europea, tienen una moneda en común. La situación está bastante diferente, pero sí el recorte de empleados públicos en muchísimas áreas. En este sentido, son políticas de ajuste que uno podría decir aplicadas según el libro de las políticas neoliberales que se aplican siempre. A ver, yo no puedo evitar pensar que en un contexto como este, por ejemplo en el caso de Francia, pero también en la Argentina, donde se están por llevar a cabo, donde ya se llevan a cabo políticas de ajuste, políticas que restringen los derechos de algunos sectores de la sociedad, caso de los jubilados en la Argentina, claramente con la reforma que se dio a fines del año pasado, digo, es mucho más difícil negociar paritarias. Está claro que esto es una presión extra y que de alguna manera también muchas veces se ejerce esta presión adrede. ¿Para qué? Bueno, pues obviamente para que las negociaciones se lleven a cabo de una forma donde el gobierno se sienta más cómodo y donde de alguna manera sea más fácil presionar a algunos sectores. No puedo evitar pensar en lo que pasó en el día de hoy con los subterráneos, con los metrodelegados. Le pregunto a Claudio de Le Carbonara cuál es la perspectiva que tiene de aquí en adelante. Digo, ¿qué puede pasar? Sobre todo teniendo en cuenta que estábamos viendo que recién, hace apenas algunos minutos nada más, se retiraba Néstor Segovia de allí de la comisaría 30 con un pico de hipertensión y está siendo trasladado al hospital Argerich. Claudio. Bueno, por la conferencia misma que dieron esta tarde desde la jefatura de gobierno no podemos esperar nada bueno, los trabajadores ni los usuarios. Recién Pedro planteaba el mal servicio. Bueno, el mal servicio tiene que ver con una decisión de la empresa Metrovías, que es una concesionaria que está al frente del servicio desde el año 94, es una de las famosas privatizaciones menemistas. Ahí está el resultado. Millonarias ganancias para la empresa, no solo por la venta de pasajes, sino también por los subsidios que viene recibiendo desde el 94 hasta el presente. Todos los gobiernos han mantenido esta configuración y esto ha hecho que el servicio se deteriore día a día. A nosotros muchas veces esa falta de inversión nos cuesta la vida. Tenemos 6 compañeros muertos en los últimos años. Y además, después hay una gran campaña por parte del gobierno, por parte de la empresa y algunos medios que responsabilizan a los trabajadores de ese mal servicio. Bueno, este ataque contra nuestra organización también es para garantizarle ese negocio a la empresa Metrovías, porque todos recordarán que hace muy poco tiempo, en una sesión fraudulenta en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se extendió la concesión del servicio de subte. Estamos frente a una situación que es totalmente nociva para los trabajadores, tanto los que somos empleados de Metrovías como los que utilizamos el servicio público. Entonces, esto hay que decirlo claramente, si alguien toma de rehén a los usuarios, es el gobierno de la ciudad y es Metrovías, que lo obliga al usuario día a día a tener el peor servicio del mundo, el más caro. Si no aumentó la tarifa es porque hemos presentado amparos para que eso no suceda, junto con Miriam Bregman y Patricio del Corro y yo mismo, pero está en veremos todavía. ¿Qué pasa mañana? ¿Hay alguna medida tomada con respecto a... Bueno, hoy obviamente un paro total hasta el último minuto de servicio, y en el día de mañana ¿hay alguna medida que se haya tomado? Mirá, nosotros teníamos planteado muchas alternativas. Tendremos que discutir y lo estamos haciendo durante todo el día con nuestros compañeros para ver cómo seguimos. Esto que pasó hoy no es una cuestión menor, es grave lo que sucedió. Insisto, la decisión del gobierno ha sido redoblar la apuesta diciendo que va a mandar más telegramas, que va a ir por los despidos, que no va a abrir una mesa de diálogo, que está obligado por la justicia a no darnos respuesta. Es todo mentira, es una decisión del gobierno de la ciudad de ir por la organización de los trabajadores. Insistimos con esto, vamos a anunciar las medidas que se vayan a dar.
pero la vamos a decidir con nuestros compañeros y la firme decisión que tenemos es continuar con este reclamo. No vamos a permitir que un gremio que no representa a casi nadie en el subte, porque firma la paritaria que quiere el gobierno, nos imponga al 90% de los trabajadores este acuerdo, que además tiene un descuento compulsivo del 1% de los salarios de los trabajadores para entregárselo a la UTA. La verdad que es una vergüenza, nos firman una paritaria del 11% anualizado, la inflación va a ser del 30%, le van a dar un tarifazo que va a redondear en 6 años el 1000%, y al mismo tiempo que le garantizan esas grandes ganancias, esos tarifazos a las compañías de servicios públicos, 1000%, a los trabajadores nos dicen que no podemos reclamar más del 15% cuando la inflación va a ser el 30%. Gracias, la verdad que ese es el kit de la cuestión. Muy bien, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Una situación realmente complicada. Y al gobierno le sigue golpeando lo que es un escenario realmente preocupante. De que hablamos de los precios. Claro, más preocupante es para las familias en la Argentina, sin ninguna duda. Porque estamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo y de los números de la realidad. En instantes, todo el análisis de cómo golpea al gobierno la inestabilidad financiera a través de los números, de los precios de la canasta básica, señoras y señores, los alimentos. Y en este caso, por supuesto, también cómo impacta en la política, porque además tenemos esto. La furia de Elisa Carrió, más explosiva que nunca, habla de todo y teje teorías conspirativas con respecto a la Unión Industrial Argentina, los laboratorios, el kirchnerismo, todo esto después de una pequeña pausa.